Y hoy el título, dile al que está ahí a tu izquierda, primero a tu izquierda, la otra izquierda. Dile, lávate y serás limpio. Ahora dile al otro, lávate y serás limpio. Y quiero que vamos hoy a un pasaje, hoy vamos a estar aprendiendo acerca del profeta Eliseo. Y vamos a Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a leerlo hoy en Reina Valera. Los que trajeron su Reina Valera física ahí, que les gusta. No sé si le quitas un poquito de bajo, tiene mucho bajo. Y vamos a leerlo primero, vamos a leerlo del 1 al 15 y lo vamos a leer primero todo para entender la historia y luego nos devolvemos para ir recibiendo cada versículo, lo que el Señor ha hablado a mi corazón y quiero que hablen este día. Entonces vamos a meternos ahí en la historia, no te distraigas, métete ahí en la palabra. Y vamos a empezar desde el versículo 1, me siguen ahí por favor en audiovisuales. Y dice así, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. 4. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. 5. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. 7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir: ¿a quién? Al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. 11. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí: saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado.
13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. 15. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino ¿dónde? En Israel. Te ruego que recibas algún presente. ¿De quién? De tu siervo. Y terminamos ahí en el 16. Mas él dijo: vive ahora, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo que aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Si usted logró entender la historia en este momento, trata de un general del ejército que fue a visitar ¿a quién? A Eliseo, porque tenía lepra, y la muchacha que habían tomado prisionera tiempo atrás de los mismos sirios, estaba trabajando en la casa ¿de quién? De Naamán. Sí, por eso hay que explicarlo, ¿sí? Estaba trabajando en la casa de Naamán, era la criada a la que le servía y le ayudaba a la esposa de Naamán, que era el general ¿de quién? Del ejército de Siria. Ahí estamos ubicados un poquito, ¿cierto? Entonces, obviamente la empleada conocía la enfermedad de Naamán, y luego le dijo: debes ir a conocer, debes rogarle al profeta de Dios y él te va a sanar, le dijo a la esposa. Y la esposa, pues claro, ahí hablando con la almohada, le dijo a Naamán que él podía ser sano. Y bueno, y ahí viene la historia. Y luego él va y visita a Eliseo, le da una instrucción y finalmente él es sano. Y quiero que retomemos, porque hoy el Señor me hablaba acerca de como un paralelo, y Eliseo viene a ser lo que nosotros debemos ser, ¿cierto? Y Naamán es lo que normalmente hacemos. ¿Sí lo vas a tener claro ahí? Entonces Eliseo es aquel que tiene clara la instrucción de Dios, que tiene el conocimiento de parte del Espíritu de Dios de cómo lavarnos y ser ¿qué? Limpios. Y yo le pregunto a usted, iglesia, ¿necesitamos ser lavados? ¿Necesitamos ser limpios? Y ahí mientras estudiaba este pasaje, porque muchas veces uno puede pasar de largo, pero cuando el Espíritu Santo te habla, te muestra cosas un poco más profundas que hay en esta palabra, ¿cierto? Todos hemos conocido la historia, ¿no? Muchas veces la hemos de pronto leído, algunos tal vez es primera vez, pero el Señor nos va a hablar. Entonces tengamos en cuenta que Eliseo es lo que debemos ser, mientras que cuando nos comportamos de la manera que inicialmente Naamán lo hizo, es lo que nosotros mismos hacemos normalmente, ¿cierto? Porque a veces es muy fácil decir: ay, pero Naamán no le creyó a Eliseo, ¿cierto? Eso es del cielo ya. Iremoslo un poquito, que de pronto está haciendo feedback. ¿Ahí? O bajarle de pronto un poquitico. Entonces vamos a retomar el versículo 1 y vamos a ir revisando, retomando. Y dice entonces, vamos a concentrarnos en el versículo 1. Usted le va a poner mucha atención y va a decirle: Señor, habla a mi corazón. Dile: Señor, habla a mi corazón. Y dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande. ¿Varón qué? Grande, dice, delante de su Señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre ¿qué? Valeroso en extremo, pero leproso. Y sabes, muchas veces nosotros mismos en nuestra vida, en el mundo, podemos ver personas, y aún en nuestro propio caso, que tal vez hemos o han personas triunfado exitosamente sobre la tierra, ¿cierto? Y Naamán era el general del ejército de Siria. ¿Sabes qué es ser el general? La mano derecha, ya quedó muy, la mano derecha ¿de quién?
del rey, el que lo acompañaba, el que iba a luchar, a sacar las victorias, que cuando escribe aquí que el profeta Jeremías, o un grupo de profetas que escribió el libro de Segunda de Reyes, muestran cómo ellos reconocían, y el profeta decía allí, Dios le había dado ¿qué? Grandes victorias a Siria. Y entonces nosotros, este hombre, un hombre que era reconocido, que tal vez usando su armadura, usando su coraza, su casco, su escudo, ¿se imagina la pinta de ese general? ¿Se lo puede imaginar? Y el ejército sirio, que históricamente tenían una cantidad de adornos, una cantidad de aparatos o de utensilios en su exterior, aparte de los carros en los que andaban, en los caballos. Era un hombre que a simple vista simplemente veían a alguien valeroso, alguien así poderoso, alguien de un excelente reconocimiento, exitoso, como lo dice la misma palabra, un varón grande delante de su Señor, grande delante del rey mismo, puesto en estima porque a Dios le plació. Era la mano derecha y muy estimada del rey, alguien valeroso, pero en el fondo era un leproso. Y sabes, muchas veces nosotros, y el Señor me hablaba y me decía, mira, ¿cuántas veces ustedes mismos, nosotros mismos, tal vez a los ojos de nuestros hermanos, a los ojos de la gente, somos esas personas valerosas, de gran estima, que tal vez en el momento nos vemos como un modelo, pero tal vez por allá en el fondo de nuestro corazón nosotros somos conscientes que hay una herida que nos sana, que hay tal vez una suciedad, que hay una lepra en el fondo de nuestra vida. Y sabes, muchas veces nosotros en el mundo buscamos tener una hermosa apariencia, ¿cierto? ¿O no? Y hoy que está de moda estar fitness, ¿cierto que sí? Ya me salió un poquito de la moda, pero el mundo llama a que estemos con el mejor vestido, con la mejor pinta, con un consumismo impresionante. Y tú ves a las personas y el mundo enseña que lo importante tal vez no es ser, sino que aparentar. ¿Y cuántos de nosotros en nuestra vida tal vez nos hemos dedicado y hemos aprendido del mundo tal vez a aparentar? A que nos vean y la gente, uy, pero qué pinta, uy, qué, como está de bien hoy, como esto, aquello. Pero no se dan cuenta que cuando nos quitamos el uniforme, cuando nos quitamos la coraza, cuando estamos desnudos delante de Dios, nos damos cuenta que somos ¿qué? Leprosos. Y yo no sé cuál tipo de lepra, porque es una figura que podemos usar espiritualmente, pero hay muchas debilidades en cada uno de nosotros que necesitamos ser sanados. ¿Quién no quiere ser sanado? Todos queremos ser sanados, todos queremos ser limpiados de cualquier tipo de enfermedad, de lepra, de cosas que hay en nuestra vida. Y muchas veces perseguimos ¿qué? Un buen trabajo, unos logros académicos, tener tal vez una linda familia aparentemente, y muchos de nosotros tal vez ser hombres y mujeres realizados profesionalmente, pero sabes, con una vida íntima leprosa delante del Señor, contaminados, sucios, tal vez con vidas secretas que nadie debería saber, o que nos da temor que alguien pueda vernos de esa manera. Y Naamán era este hombre que en su interior, en la privacidad de su lugar, de su casa, aún con muchos logros, con muchos triunfos humanamente, de más que allí en su intimidad, ¿cómo se sentiría él? Contaminado, sucio. No era sirio, no era del pueblo de Israel, porque en el pueblo de Israel los leprosos tenían que estar ¿dónde? Aparte, distante. Tal vez allí él estaba apartado a través de esa máscara, a través de esa armadura, a través de esa coraza. Y era una situación que vivía y que experimentaba. Nosotros muchas veces, tristemente, la sociedad nos dice que nosotros tenemos que buscar ser ¿qué? Alguien. Entonces, si usted no ha podido estudiar, no ha podido hacer ciertas cosas, la gente en el mundo nos mide por aquellos logros que
que tal vez esperan de nosotros, pero no hay mayor logro que estar donde, delante de la presencia del Señor. Y Eliseo lo sabía. Eliseo había abandonado todo, sus hatos de bueyes con los que araba la tierra, su familia, y cuando lo llama el profeta Elías, coge con los mismos bueyes que estaba arando y le dijo: me espera, yo me despido de mi familia, profeta. Y fue e hizo una gran comida con los bueyes, y con las mismas herramientas del arado, la madera, hizo ¿qué? La leña, y hizo una comida de despedida. Se abandonó totalmente y se entregó a buscar al Señor. Y muchas veces nosotros buscamos erróneamente la vida perfecta, la vida soñada, la vida de renombre, pero sin Dios, sin ley y sin dirección de parte de nuestro Señor. Tal vez seamos no al nivel de Naamán, ¿cierto? Pero a otro nivel tenemos una vida similar. Y el Señor nos está llamando, como estaba segura esta muchacha, de que el profeta, el hombre de Dios, Dios mismo, lo iba a ¿qué? A sanar. Y yo quiero que tú pienses ahí, cierres tus ojos en este momento y le preguntes al Señor, cierra ahí tus ojos y dile: Señor, muéstrame mi lepra. Muéstrame aquellas heridas, muéstrame aquellos lugares de mi piel, en mi cuerpo, en mi alma, que necesitan ser sanadas por ti. Muéstrame todo aquello que en mi vida no te agrada, aquello que me separa de tu presencia. Ya puedes abrirlos. Y ten en mente eso que el Señor te ha mostrado. Y tal vez los dolores, las incomodidades que pasaban a Amán. Y tal vez tú mismo dices: bueno, nadie conoce mi vida. Hay cosas que no he hablado, que no he dicho, que no he mostrado, que no le he presentado al Señor. Y sabemos que sufres allí en tu corazón. Sabemos que allí en lo íntimo de tu vida, de tu diario vivir, hay algo que incluso aunque sabes que tienes, no lo has entregado al Señor y sabes que te incomoda. ¿A quién le incomoda aquellas cosas que hay en nuestra vida y que tratamos y queremos transformar, pero como que no avanzamos? Y dice en el versículo 2: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, una israelita, la cual servía a la mujer de Naamán. Versículo 3 dice: esta muchacha, y parémonos un momentico ahí, qué pena, en el 2. Esta muchacha era una israelita, la cual servía a la mujer de Naamán. Y algo que me hablaba el Señor, y es que muchas veces nos quejamos por el lugar y la situación que estamos viviendo. Usted a veces se queja, ¿cierto? Nos quejamos: pero ¿por qué me tocó ir allí? ¿Pero por qué no pudo hacer de otra forma? Cuando Dios utiliza cada momento, cada lugar y situación a su favor para cumplir su propósito. ¿Pero por qué estoy en este hospital? ¿Pero por qué estoy en esta situación? Dios necesita usarte, y la palabra dice que cuando estamos y hemos nacido para Dios, somos como el viento. ¿Por qué? ¿Tú oyes el viento o no? Oyes el sonido, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Entonces, cuando nos dejamos poner en las manos de Dios para que Él nos use, debemos aprovechar cada momento que Él nos dé. Y esta muchacha había sido capturada en medio de una redada que Siria había hecho a algunas ciudades de Israel. Todavía Siria no había tomado a Israel, pero algunas ciudades sí las había saqueado, y en esas estaba esta mujer. Y esta mujer, si estuviera resentida con lo que le había pasado, no creo que le hubiera dicho a la esposa de Naamán: mi Dios tiene la solución, visita al hombre, al varón, al profeta. ¿Sabes en nuestro lugar qué hubiéramos hecho? No, que le vamos a contar a ese, no, que me secuestraron y me trajeron para acá a trabajar a esta casa. Pero ella en su corazón, aún habiendo sido capturada, tenía otra actitud. Y dice en el versículo 3, dice: esta dijo a su señora: si rogase mi señor, ¿a quién? Al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ella conocía, ella sabía que Dios se movía en la vida de ¿quién? ¿De quién? De Eliseo. Se movía en él, era el hombre de Dios, era la presencia de Dios que andaba continuamente. Y le decía ella a su señora: si él le rogase al profeta de Dios.
él sería ¿qué? Sanado. Igual cuando nosotros le rogamos a Dios, cuando le rogamos a nuestro Señor por nuestra situación física, espiritual, de nuestra alma, ¿ustedes creen que Él escucha? Claro que sí. Él escucha y nos va a dar esa sanidad. Me imagino que esta mujer, ¿quién era la que lavaba ropa en la casa de Naamán? ¿Quién conocía cómo se quitaba las vendas? Naamán. ¿Quién conocía el sufrimiento, tal vez el dolor, la piquiña, aún el olor? ¿Sabes? Porque hay cosas que en nuestra vida para el Señor huelen de manera ¿qué? Desagradable. Y a veces nuestro pecado nos lleva a que el Señor tenga que voltear su rostro. Y lo conocemos, ¿cierto que lo conocemos? Y en la medida que aprendemos más de la palabra, nos damos cuenta de que necesitamos ser limpiados, ser sanados. Por eso hay que lavarnos, ¿cierto? Y dice entonces que esta muchacha sentía y era la que se daba cuenta de todo aquello que vivía este hombre. Y sabía en su corazón que este hombre necesitaba ser transformado por el poder de Dios, que tuviera una experiencia, tuviera un encuentro. Y sabes, muchas veces nosotros conocemos situaciones de otras personas, pero no nos atrevemos a decirle, mira, Dios es la solución. No nos atrevemos a decirle, mira, ¿quieres salir de esa depresión? ¿Quieres salir de ese problema, de esa enfermedad, de esa situación, de ese matrimonio que se está destruyendo, de esos hijos que están operando de forma inadecuada contra ti, que eres el Padre? Hay un solo Dios, un solo Señor que puede ayudarte con esa situación. Pero nos quedamos callados, ¿cierto? ¿O no? Cuando menos piensan, dice, ay, es que usted era cristiano. Ah, sí, ¿cómo me dio cuenta? No, me dijo, ¿cierto? Y a veces nos da miedo confesar, pero esta mujer no tuvo miedo, no tuvo temor de hablarle, de decirle que podía ser sano a pesar de la situación que tenía, porque era una mujer que era una mujer cautiva, y aún así ella hablaba de libertad para otros. Entonces dice en el versículo, ahí en el 4, dice, entrando Naamán a su señor. ¿A dónde fue Naamán? Donde el rey, ¿cierto? Y dice, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Yo me imagino en ese momento cuando la esposa le dice a Naamán, mira, mi amor, tú puedes ser sano. ¿Se imagina el corazón de Naamán cuando dijo, hay una oportunidad? Y lo que hizo fue irse a donde el rey, donde su amigo, donde aquel quien recibía y atendía también sus consejos. Y dice ahí, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Le contó todo, convencido. 5, y le dijo el rey de Siria, anda, ve, yo enviaré cartas. ¿A quién? Al rey de Israel. Y dice, salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Investigando un poquito, ¿cuánto valdría eso hoy en día? Nada más un regalito como de 25,000 millones de pesos. Solo en oro, en plata, en vestidos. Porque quería llevar, y tal vez en su mente y en su pensamiento inicial, tal vez estaba convencido que había que comprar esa sanidad. Y a veces creemos nosotros que nuestra sanidad hay que comprarla, cuando nuestra sanidad ya fue comprada. Pero tenemos que ir a la fuente, aquel que pagó. Y dice entonces, ahí en el versículo 5, y le dijo el rey de Siria, anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro, 10 mudas de vestido. 6, tomó también cartas para el rey de Israel y que decían así, versículo 6, dice,
sabe por ellas, cuando lleguen a ti estas cartas, eso decía la carta que le fue llevada ¿a quién? Al rey de Israel. Dice, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti, mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Yo me imagino la emoción también del rey ahí, que hasta en la redacción, de pronto la redacción de la carta, al leer, dijo el rey de Israel, pero ¿cómo así que yo lo sane si yo no sano? Me está buscando espleito este muchacho, este señor. Y dice ahí en el versículo 7, dice, luego que el rey de Israel leyó las cartas, ¿rasgó qué? Sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida? Para que hasta una forma un poco despectiva, ¿no? Para que te envíe a mí, envía a mí para que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Él se sintió ofendido, el rey de Israel, incluso que era el rey Joram en ese tiempo, un hijo de Acab. ¿Será que tenía juicioso el rey o no? No. Y aún abandonado al Señor, y aún les molestaba cuando el profeta iba y le decía, mira, tienen que arrepentirse, tienen que volver a Dios. Y aún cuando vino buscando para ser sano, Naamán, él lo tomó como una ofrenda, como una afrenta. Y dice en el versículo 8, ¿saben que los profetas asistían a quién? Eran los consejeros del rey. Y entonces esa situación de que este rey de Israel dice que se rasgó sus vestidos, versículo 8, cuando Eliseo el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, porque se enojó, dijo, me están buscando pleita, yo cómo voy a sanar a este hombre, dice, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? ¿Por qué te has puesto de esa manera? Venga ahora a mí y sabrá que hay ¿qué? Profeta de Israel. Vendrá y se dará cuenta que hay un hombre que habla en nombre del Señor y que le puede dar la sanidad y que puede conocer y tener una experiencia personal con el Señor. Y dice entonces, versículo 9, dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa, ¿de quién? De Eliseo. Y viene entonces el versículo 10, que ahí vamos a quedarnos un ratico. Entonces dice, entonces Eliseo le envió, ¿qué? Un mensajero diciendo. ¿Ustedes creen que Dios le hablaba a Eliseo? Dios le revelaba a Eliseo cada persona, cada situación, cada cosa que se encontraba. Y antes de que llegara Naamán, Dios sabía y había cruzado todo allí con la muchacha, con la esposa de Naamán, con el rey. Y cuando llega, Dios sabía lo que había en el corazón de Naamán. Naamán, al ser un alto funcionario, esperaba ser atendido como un alto funcionario. Y muchas veces nosotros delante del Señor nos presentamos de la misma forma. Muchas veces nosotros no nos humillamos, no nos quitamos la corona, el título, la capa, sino que queremos exigirle y pedirle al Señor que haga algo por nosotros. Y en este caso, Dios, sabiendo lo que había en el corazón y lo que necesitaba Naamán, le dice entonces a Eliseo que le envíe un mensaje a Naamán. ¿Eliseo salió? No. Y dice, ve y ¿qué? Y lávate. ¿Cuántas veces? 7 veces en el Jordán. Y tu carne se te restaurará y serás ¿qué? Limpio. Yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué lo mandó a lavarse 7 veces? Entonces era la misma pregunta. ¿Por qué lo mandó a lavarse 7 veces? Y el Señor ponía en mí un pasaje, Mateo 18, del 21 al 22. Mateo 18. Mateo 18, 21. Vamos a leer primero el 21.
Y dice, entonces Pedro, llegándose a él, dijo, Señor, mira lo que dijo, ¿cuántas veces perdonaré a quién? A mi hermano que pecare contra mí. ¿Hasta 7? 22. Jesús le dice, no te digo que hasta 7, más aún hasta 70 veces 7. Y ahí recibía, y yo le decía al Señor, gracias Señor, porque aquí simplemente el Señor estaba entregando la fórmula, el secreto para que tú y yo podamos ser ¿qué? Limpios. Y lo hizo con algo que físicamente se hizo con Naamán. Y una de las primeras cosas que él le dice, ve y qué, y lávate. ¿Eso qué quiere decir? Mira, yo no te puedo lavar, yo no te voy a lavar. Tú tienes que ir y tienes que lavarte. Y yo te pregunto, iglesia, ¿tenemos pecado por lavar? ¿Quién tiene que lavarlo? Nosotros debemos ir delante de la presencia de Dios para lavarlo y poder ser ¿qué? Limpios. ¿Y cuántas veces? 7 veces o 70 veces 7. Y 7, si vemos, la creación fue hecha en 6 días y el séptimo día fue el reposo del Señor. Pero de principio a fin nosotros debemos presentarnos delante del Señor para lavarnos continuamente, porque en la medida que tú y yo nos lavemos, esta carne será que restaurada, símbolo de la resurrección de los muertos, símbolo de la resurrección de nuestra vida. Y sabes, muchas veces cuando Él le dice en otras palabras, mira, yo no te voy a lavar, tú mismo debes hacerlo, muchas veces esperamos que alguien más haga el trabajo por nosotros, ¿cierto? Muchas veces esperamos, venga pastor, venga, yo tengo un problemota, tengo una situación, venga, yo quiero que usted ore por mí. Y sí, podemos orar por ti, pero ¿dónde se lava uno? ¿Dónde se limpia? Cada uno en la presencia del Señor. Y a veces buscamos y queremos que otro haga, venga, vaya por mí, ore por mí, lea la Biblia por mí. A usted lo escucha más el Señor, pero tenemos que hacer nuestra parte. Sabes, a veces es muy fácil, tesoro, llevar la ofrenda, llevar el precio, pero no pagar el precio a nosotros mismos. Y el Señor me inquietaba en esta parte y hablando de esas 7 veces, es cuántas veces nos debemos sumergir y lavarnos. Todos los días. Usted solo se debe lavar 7 veces a la semana, no más. Permanentemente debemos sumergirnos todos los días para ser limpios. Y mira, esa limpieza diaria restaurará nuestra alma, nuestro cuerpo, tanto que nos hará herederos de la vida eterna. Pero necesitamos limpiarnos y necesitamos reconocer que necesitamos esa transformación, transformar esta carne corrupta, transformarnos, abandonar tantas obras. Y Eliseo lo tenía claro. ¿Eliseo ya lo hacía o no? Claro, yo diariamente estaba pidiendo perdón, limpiándose delante del Señor. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Sí necesitamos lavarnos o no? Necesitamos ir a la profundidad. Y mira, el Jordán dice, ve y lávate 7 veces. ¿En dónde? En el Jordán. ¿Qué pasó en el Jordán? ¿Quién se bautizó allí? ¿Quién? ¿Qué pueblo? El Jordán es símbolo de salvación. Salvación, entrada a la vida eterna. El Jordán. Cuando Josué fue a llevarlos a conquistar la tierra prometida, lo último que traspasaron, ¿qué fue? El Jordán. Se abrió el Jordán. Cuando Eliseo fue a ser llevado, Elías, por los carros de fuego, ¿qué tuvo que atravesar? El Jordán. Y cuando regresaba Eliseo, ¿qué tuvo que atravesar? ¿Y quién se sumergió en el Jordán para ser ungido de la presencia del Señor? Jesús. Y el mismo Juan decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha
acercado. Por eso Eliseo tenía claro que el lavamiento era estar bautizados y sumergidos en la presencia del Señor, despojándonos de pecado para cada día estar saliendo resucitados a una nueva persona. ¿Alguien aquí ha experimentado algún cambio en su vida de que está conociendo al Señor? Y cada día, entre más nos sumerjamos, entre más lo hagamos, que es lo que Eliseo tenía claro y le habló a Naamán, y Dios lo hablaba a través de él, era que debía arrepentirse, debía pedir perdón, debía sumergirse para morir a ese viejo hombre y resucitar una nueva vida. Jordán es símbolo de salvación y entrada a la tierra prometida. Y por eso tú y yo hoy día, con esa instrucción, es lo que necesitamos diariamente, lavarnos. ¿Sabes? Y algo que se recibía mientras oraba decía: si tú te lavas diariamente, en un de repente tu vida cambiará. ¿Se acuerdan cuando cantamos en un de repente? Pero ese repente, porque él se sumergió y la primera vez no pasaba nada, la segunda tampoco. ¿Qué tal que a la sexta? No, eso es pura mentira, vámonos. Y no esperó el momento en el cual, en el punto, el milagro ocurre. Por eso tú y yo no podemos desistir, iglesia. No podemos bajar la guardia y tenemos que seguir clamando, pidiendo, anhelando que el Señor se manifieste en nuestro corazón. Pero tenemos que presentarnos diariamente en Él. En un de repente seremos limpiados y transformados. Eliseo la tenía clara, cómo ser limpio, cómo ser transformado. Y por eso el Espíritu Santo habló a través de él y le habló a Naamán. Tal vez al principio no lo veamos, pero cuando tú desarrollas la constancia, sumergiéndote, de estar buscando, lavándote delante del Señor, en cualquier momento empiezas a verte limpio. Y el Señor empieza a sanarte, empieza a limpiarte. No desmayemos. Tenemos que seguir adelante. Mira, mi sanidad y mi limpieza no depende de otro. De cierta manera, Eliseo le dijo a Naamán, sin decírselo, es que tu sanidad no depende de mí. Depende de que vayas, te laves, obedezcas, te humilles, confíes y Dios te va a sanar. Por eso la confianza no está en hombres. La confianza no está en el pastor, en el líder. No, la confianza está puesta ¿en dónde? En Dios, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac. Y Él es el que hace. Pero tenemos que acudir a Él. Y dice entonces en el versículo 11, y volvamos a leer el 10. Entonces Eliseo le envió el mensajero diciendo, ni siquiera salió él, le mandó un mensajero. Oiga, don Naamán, el profeta manda decir que debes ir a lavarte 7 veces al río Jordán para que seas sano y tu carne se restaure. ¿Y este muchachito quién es? Yo soy el general. Podría haber pasado. Y dice el 11, y Naamán se fue muy contento. ¿Qué dice? Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, yo me imaginé que él iba a salir, iba a hacer una invocación especial, un rito grande, iba a levantar las manos, me iba a tocar en el lugar y la lepra, ¡wow!, iba a desaparecer. ¿Cuánto les gustaría que fuera así para que salgan aquí adelante? Y sabes, muchas veces en nuestro corazón no queremos descender, bajarnos a la orilla, meternos, quitarnos la ropa, desnudarnos delante del Señor para ser limpios. Solo que nos hicieran con la varita mágica. Eres sano, ¡cling! ¡Qué maravilla! Pero hay un encuentro personal que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y dice entonces ahí que se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mis adentros, saldrá, hará todo este ritual y sanaría mi lepra. 12. Y empieza a reprochar en su corazón, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que las aguas de Israel? En mi ciudad, en mi país, los ríos son más limpios, son más bonitos.
Además tienen barandas para uno bajar. Pero si me lavaré en ellos, ¿no seré también limpio? Y ahí es cuando a veces queremos que la sanidad de Dios suceda a nuestra manera, pero no es a nuestra manera. Esa es la manera de Él. Esa es la manera de entrar en esa relación personal, en sumergirnos en su presencia, en humillarnos. Muchas veces nos frustramos cuando no obedecemos, porque no obedecemos y nos frustramos porque no hay resultados. ¿Se le ha pasado? Ay, pero es que llevo cuántos años en la iglesia y sigo con este mismo problemita. Pero el problema es que no hemos hecho lo que Dios nos llama a hacer. Dios nos llama a humillarnos, pero no queremos humillarnos. No queremos humillarnos. No queremos renunciar a nuestra propia voluntad. Y ahí en esta parte, la actitud de Naamán es la que muchas veces nosotros tomamos. Y a veces vemos solamente la enfermedad del cuerpo, pero no vemos la enfermedad de nuestra alma. No vemos lo que hay adentro. Pensamos en el dolor físico, pero se nos olvida el dolor que nos podría esperar en nuestra alma por la eternidad, cuando no nos limpiamos delante del Señor. Lo externo, estos cuerpos igual están caídos, ¿no? ¿Son susceptibles a enfermarse? Sí. ¿Son corruptos? Sí. No es sino que vaya al baño y se da cuenta. Cuerpos corruptos. Corrupción, ¿cierto? ¿Qué somos? Nos morimos y tienen que enterrarnos rapidito para que no hablamos tan maluco. Porque es un cuerpo corrupto que espera resurrección del Señor. Entonces muchas veces, iglesia, rechazamos la forma de Dios y queremos opinar sobre una mejor forma a nuestro parecer. No, pero es mejor que oren por mí. Pastor, ore por mí. Hermanita, ore por mí. No, Dios te está llamando a que nosotros mismos nos sumerjamos. Dice en el versículo 13: mas sus criados, ¿se le qué? Se le acercaron y le hablaron diciendo, mira qué bonito, como lo dice Reina, no lo dicen las otras versiones, pero Valera sí dice, Padre mío. ¿Eran sus qué? Sus criados, los más cercanos, aquellos que conocían y que estaban más cerca de él. Estando al lado de Naamán, sentían el olorcito de la enfermedad de Naamán. ¿Cuántos de nosotros en nuestra casa, en nuestro trabajo, nos sienten el olorcito? ¿Cierto que sí? ¿El olorcito a qué? A ese mal genio, a esa rabia, a esa impaciencia, a tantas cosas, iglesia. Orgullo, arrogancia que nos seduce. Y a veces ni nosotros mismos nos sentimos el olor. Ah, era yo. Sí. Y a veces vemos y miramos y tratamos de olfatear al otro cuando lo malo está en nosotros. Y aquí dice en el versículo entonces, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa difícil, grande, ¿no lo harías? Cuanto más ahora que te dice, solamente lávate y serás ¿qué? Limpio. Señor, pero ¿cómo llego a un nivel de santidad, de que tú me aceptes? ¿Cuál es la respuesta? Lávate y serás limpio. Pero yo no puedo añorar, anhelar ser santo cuando no me voy a purificar donde el santo. ¿Me entiendes? Tú y yo no podemos solos. Solo delante de su presencia podemos ser limpios. Y dice entonces 14, él entonces descendió y ¿qué? Se zambulló 7 veces en el Jordán. Reaccionó, cayó en cuenta. Y la invitación, iglesia, para nosotros es que caigamos en cuenta que solamente nos podremos limpiar si nos sumergimos, solamente si nos zambullimos. Y no hasta 2, 3, 4, 5, ni 7, sino ¿cuántas veces? 70 veces 7. Porque es un
trabajo diario, continuo, para que en un de repente todo pueda cambiar en nuestra vida. Naamán, aquí viene ese ejemplo de transformación. Eliseo solo envió el mensaje y lo tenía claro. Yo me imagino, no alcanzo a imaginar a Eliseo, a Elías diariamente postrados delante del Señor, pidiendo perdón por aún pecados que ni siquiera eran conscientes. Y eso los hacía ¿qué? Santos en la presencia del Señor. Porque no somos nosotros, es Él en nosotros. Y hay que lavarnos en su sangre, esa sangre limpia, preciosa, que está dispuesta para lavarnos diariamente. Y Él reaccionó, se humilló, se desnudó. ¿Cuántas veces ni siquiera nos atrevemos como hermanos a decir, mira, tengo esta debilidad, necesito que me apoyen orando? No puedo con este genio, con esta impaciencia, con este orgullo, con esta altivez, con esta mezquindad tal vez. Necesito que me ayuden. Sino que a veces nos portamos como el fuerte, el que todo perfecto, pero no nos desnudamos el corazón. ¿Será malo desnudarlo? ¿Cuál es el versículo preferido de la pastora? Confesaos, ¿qué? Y debe ser el nuestro. Confesaos vuestros pecados los unos a los otros para ser ¿qué? Sanos. No es que usted le va a contar los pecados a todo el mundo, porque solo entre personas maduras espiritualmente podrían hacer un bien orando. Pero sí sabiendo que van a interceder, que van a hacer algo en nuestras vidas. Entonces aquí quiero que te pongas en pie y vamos a orar. Si tienes ahí algún pianito suavecito de pronto, y que tú hoy puedas entender y recibir simplemente esa instrucción tan sencilla. Ve, lávate y serás ¿qué? Y serás limpio. Cierra tus ojos allí y dile, Señor, y vete ahí con esa armadura, con ese casco, con ese escudo tal vez, la espada, no sé, como Dios te quiera poner. Y tal vez por fuera la sociedad, la gente nos ve en alta estima. Sí, eres un gran empresario, un gran empleado, alguien exitoso públicamente. Y tal vez el mundo o lo que aparentamos nos ve perfectos, aún de gran estima ante muchas personas. Pero ahora te digo, si te quitas la armadura, si nos quitamos cada capa de protección, ¿qué queda adentro? ¿Cómo nos ve nuestro Señor? ¿Cómo nos ve Dios? Aún en cuerpos, en almas contaminadas. Almas que necesitan ser transformadas por su presencia. Dile, Señor, aquí estoy. Tal vez me he visto fuerte por fuera, pero tú conoces mi condición. Dile, Señor, tú conoces mis debilidades y quiero entregártelas hoy. Quiero que me laves. Quiero sumergirme en tus aguas profundas. Y no solo una vez, 2, 3, ni 7, sino 70 veces 7, Señor. Y tal vez si hasta hoy de pronto no lo habías entendido, hoy es el momento de empezar. Y si empiezas a hacerlo, en un de repente todo puede cambiar. En un de repente caerás en cuenta que hay muchas cosas de las que has estado esperando ser transformadas, se las transformará. Pero hay que renunciar al orgullo, a nuestra forma, a nuestro parecer, a que otros hagan el trabajo que nosotros mismos debemos hacer. Eliseo escuchó claramente la voz del Señor. Y a veces esperamos pleitesía, esperamos atención, y ya lo tenemos todo a nuestro Señor.
Ya la tenemos toda, nuestro Jesús, quien murió en la cruz, quien derramó su sangre por cada uno de nosotros. Gracias, mi Señor. Dale gracias ahí. Y obsérvate allí, metido en el Jordán, en las aguas de su perdón, en las aguas de la resurrección. Y observa allí espiritualmente cómo Él te limpia, cómo te sana, cómo te cura, cómo transforma tu cuerpo, tu carne, tus pensamientos. Y dile: Señor, a partir de hoy me sumergiré todo el tiempo en tu presencia. A partir de hoy, cada momento, cada día, me iré a limpiar en tus aguas, mi Señor. Háblale a Él, háblale lo que Él te ha hablado, lo que te ha mostrado ahí en tu corazón. Háblale a Él. Dile: gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu pan del cielo, que es el que me nutre, el que me transforma y el que hace cosa nueva en mi vida.